De último momento, hay un testimonio de un hermano que cuenta su anterior vida como brujo y revela bastantes secretos acerca de la parálisis del sueño y encuentros con demonios. Te voy a dejar aquí el testimonio de este hermano que era ex brujo y te recomiendo que si eres sensible o tienes miedo a las cosas paranormales, a las cosas ocultas, a las cosas de guerra espiritual, pues mejor no veas este video. Pero si te interesa conocer varios aspectos del mundo espiritual, mira este testimonio. Lo que importaba era descubrir qué era verdad, porque pensaba, esto es real, me están diciendo verdades, y pensaba, ¿qué tal si esto es lo que estoy llamado a hacer? Me están diciendo cosas como, oye, estás llamado a ser un hechicero, estos son tus antepasados, tu bisabuela era una bruja, y te dicen todas estas cosas solo para que creas esto porque el diablo quiere usarte. Y decidí, es todo, voy a ir a la playa y voy a invocar a quien sea el poder superior, y yo no conocía la Biblia, no sabía nada, salí allí, llorando profusamente, gritando, ¿quién eres? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Quién eres? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Necesito saber. No podía dejar de gritar y escuché una voz decir, ahora te lo voy a mostrar. Literalmente fui derribado al suelo. Era demasiado fuerte. Me encogí, echado como un bebé, y mis demonios comenzaron a manifestarse. No podía dejar de llorar, tosía. Sentía como si cosas estuvieran saliendo de mí, en mi espíritu, en mi alma. Simplemente supe que se trataba de Jesús. Honrar la fe es un verdadero honor estar aquí y tener la oportunidad de bendecir al cuerpo de Cristo y también a quienes no son creyentes. Mi nombre es Richard Lorenzo Jr. Soy uno de los pastores aquí en el centro de Florida, en Remnant Revival Outreach Center. Tengo una hermosa esposa, 3 hermosos hijos, soy líder de uno de los ministerios y soy puertorriqueño, vengo de una ciudad al sur del condado de Broward, Florida, cerca de Fort Lauderdale. Bien, Richard, ¿puedes contarnos acerca de tu vida antes de conocer a Jesús, comenzando con tu infancia? Claro, nací y crecí en Fort Lauderdale, condado de Broward, Florida. Nací prematuro, casi muero a los 5 meses. De hecho, tuvieron que ponerme en una incubadora por unas semanas. Mi mamá no pudo verme durante las 2 primeras semanas hasta que me desarrollé lo suficiente para poder salir de la incubadora. Ese fue el comienzo de mi vida. Crecí en un hogar puertorriqueño. Mis padres son de 2 ciudades en Puerto Rico, Caguaso, Lutuado. Mi mamá es católica, mi papá fue criado como cristiano, pero realmente no estaba en la fe. En realidad, era muy tibio. No diría ni tibio, simplemente no estaba en el camino de la fe en absoluto. Así que fui criado en un hogar donde había mucho amor. Una familia puertorriqueña tradicional, diría yo, rodeado de mucho amor. Se preocupaban por nosotros, nos cuidaban. No fuimos criados en un hogar rico, pero tampoco en un hogar extremadamente pobre. Yo diría que éramos algo así como clase media. Y mi familia, mi mamá y mi papá siempre quisieron lo mejor para mí. Así que iba a la iglesia católica, hacía catecismo, recibí mi confirmación, reconciliación, así es lo que le llaman, tomé la comunión y todo cumplí con todo eso, fui bautizado de bebé, pero nunca realmente creí en la religión católica. Solo iba porque mi mamá quería que fuera. Y al crecer en ese hogar, hubo muchos problemas porque obviamente Cristo no era el centro completamente. Así que hubo muchas tribulaciones a lo largo de mi vida, mucho rechazo, crecer viendo cosas y experimentando cosas. Pero de nuevo honro a mis padres. Ellos me aman y a mi hermano. Tengo un hermano menor que ahora tiene 29 años. Es algunos años menor que yo, 4 años menor que yo. Fuimos criados en un hogar donde había mucho rechazo. Simplemente cuando Cristo no es el centro, van a haber problemas. Van a haber problemas simplemente porque Jesús necesita ser el centro de todo. Así que al crecer en el condado de Broward hubo mucha violencia. Era un producto de mi entorno, intentando vivir una doble vida, siempre tratando de complacer a mi mamá. Amaba muchísimo a mi mamá y conseguía buenas calificaciones en la escuela, cueste lo que cueste, haciendo trampa o simplemente lo necesario. No era es que fuera tonto, sino más bien astuto. Podía manipular el sistema con habilidad y, si sabes algo sobre el sistema escolar de Florida, es que es realmente terrible. Por eso era fácil hacer trampa y sortear los obstáculos. Me refiero a las clases de honor, el plan AP y demás. Pero al mismo tiempo vivía un estilo de vida completamente diferente. Jugaba en el equipo de baloncesto de mi escuela y amaba el baloncesto, pero también amaba a las mujeres. Me encantaba ir de fiesta, beber, fumar y robar y hacer todo tipo de locuras, cualquier cosa que me diera una emoción. No era porque necesitara dinero, no era porque fuese pobre que necesitaba hacer esto, era porque quería la aceptación de mis compañeros. Así que de nuevo, un producto de mi entorno. Si haces este tipo de cosas, eres aceptado y te consideran más hombre. Si tienes una novia, entonces te consideran un tonto. De donde vengo necesitas tener varias chicas.
eres. Si no estás robando, fumando y bebiendo, si no estás consiguiendo dinero y vendiendo drogas, no eres nadie y nadie te toma en cuenta. Así que estas son las cosas que hice para ser aceptado, mantener un cierto promedio académico, porque quería ir a la universidad. Quería eventualmente dejar Broward porque sabía que Broward simplemente me estaba consumiendo. Así que dejé Broward a los 18 años y me fui a Orlando y fui aceptado en la UCF, la Universidad de Florida Central, y fui allí. Y uno pensaría que las cosas cambiaron, pero no lo hicieron. Mis primeros 2 años empeoraron. Ahora bebía incluso más. Había empacado y llevado conmigo el estilo de vida a Orlando, alrededor, y me juntaba con chicos que no conocían esa vida. Así que ahora me aprovechaba de eso. Vendía drogas, hacía dinero fácil, vivía de fiesta, era parte de fraternidades, no era parte de una, pero estaba involucrado y afiliado con todas ellas. Siempre conseguía entrar en los clubes. Conseguía tragos por poco dinero, siempre con una bebida en mano y siempre borracho. Conducir ebrio era algo normal. Desde los 17 años, conducir ebrio era lo normal. Hablo de conducir completamente borracho, y siempre llegaba a casa, siempre parecía salirme con la mía, y mis amigos sabían que solía ser así. Todos mis amigos de la infancia estuvieron en prisión, entraban y salían de la cárcel, de la calle a la cárcel, les disparaban, todo tipo de cosas locas. Quiero decir, incluso tuve amigos que fueron asesinados y murieron, pero a mí nunca me atrapaban, nunca me dispararon. Obviamente estoy vivo. Nunca fui asesinado, nunca salí herido. Había una especie de protección en mi vida, y no lo sabía en ese entonces. Simplemente pensé que tenía suerte. Y el estilo de vida continuó, y nunca se detuvo. Siempre empeoraba, así que ahora estoy en UCF. Apenas logré pasar mi primer año, manteniendo el 2.0, y luego eventualmente comencé a tomar anfetaminas. Una vez que comencé a consumir anfetaminas y lo mezclé con alcohol, me hice adicto. Para entonces fumaba marihuana. Bebía alcohol de 4 a 5 días a la semana, mínimo, vivía de fiesta en fiesta y luego tomaba Adderall para pasar exámenes parciales y finales. Ese estilo de vida solo seguía aumentando. Iba al gimnasio cuando podía, me levantaba a las 5 de la tarde para ir al gimnasio, ir a beber de nuevo, y era todo un estilo de vida. Y entonces eventualmente pensé, ¿sabes qué? Quiero cambiar de escenario otra vez. Estuve con esta chica y tuvimos muchos problemas. Hablo de todo tipo de abuso, hombre, en ambos sentidos. Era todo muy caótico. Claro que caí en la fornicación. No conocía a Cristo en absoluto. Y esta es en realidad la primera vez que experimenté parálisis del sueño. 2 veces, de hecho. Estaba en mi apartamento en UCF y realmente experimenté un demonio. En ese momento no estaba seguro de qué era, golpeando en la puerta de mi armario. Y estaba durmiendo, pero estaba despierto, y me asustó. Tenía mucho miedo, pero pude notar que algo espiritual estaba sucediendo. Cuando desperté estaba nervioso, pero me dije, como sea. La segunda vez fue antes de mudarme a Nueva York con mi mejor amigo para cambiar de ambiente. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a rentar una U-Haul, empacar todo e irnos a Nueva York a los 20 años. Hablo de vivir en la U-Haul hasta hallar un apartamento. No teníamos nada preparado ni crédito, pero fuimos con fe, aunque en ese entonces no sabía qué era. Estaba en el apartamento de mi exnovia antes de irme a Nueva York, y esta diría que fue la primera vez que tuve un encuentro espiritual que me despertó. Un demonio real. Y sabía que esta vez estaba intentando entrar en mí. Estaba atrapado. Estaba paralizado. No podía moverme en mi cama. Eran como las 10 de la mañana. Y sé que eran las 10 de la mañana porque había luz afuera. Ella no tenía persianas porque acababa de mudarse a ese apartamento. Y no podía moverme. Y podía ver todo en la habitación. Mi visión periférica se expandió. Era como si mis sentidos espirituales se agudizaran. Y podía ver todo en la habitación, incluso en el baño. Y estaba atrapado y muerto de miedo porque no podía moverme. Y un demonio venía de mi izquierda tratando de entrar en mí, riéndose de mí, literalmente riendo, como jaja, ya te tengo ahora. Y no era hablar audible, era como, más bien, era como mental. Estaba en mi mente. Era telepático, supongo que podrías decir. Y yo intentaba responderle, yo estaba como no, le decía como no, pero decía ya te tengo, se acabó. Y todo lo que podía hacer en ese momento, mientras las lágrimas caían por mi rostro, no podía moverme, así que empecé a rezar el Padre Nuestro. En la Iglesia Católica te hacen recitar estas cosas, y eso era todo lo que sabía. Así que empecé a decir en mi mente, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estaba petrificado de miedo, y al empezar a rezar esa oración como un incrédulo, católico, alcohólico y drogadicto, apareció una luz. ¡Sas! Ese demonio se enfureció y se fue. Recuerdo hablar con la luz unos 20 minutos sobre la necesidad de cambiar mi vida, de detenerme. Las consecuencias de mis acciones tienen efectos, y por eso están pasando estas cosas. Y luego recuerdo volver a dormirme y despertar llorando, preguntando a mi ex si había visto lo que sucedió. Quería saber si sabía. Me estaba volviendo loco, no podía parar de preguntarle, ¿tú